Queridos alumnos, queridas alumnas, nuevamente es un placer poder verles, saludarles a través de este medio. Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar de este tiempo, un tiempo, como siempre les digo, de reflexión, de enseñanza y de disfrute. Yo, por favor, les quiero seguir pidiendo a todos ustedes como alumnos, disfruten este tiempo, no sientan que es una carga, aunque a veces sí sé que lo es, sé que es un gran desafío, pero miren, ya estamos a finales del primer año, en la mayoría de los casos ustedes en el primer año, cerramos los ojos, los abrimos y vamos a estar ya en la graduación de ustedes, ¿verdad? Así que esto se va a pasar más rápido de lo que se imaginan. Disfruten este tiempo de enseñanza y de aprendizaje. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, queridos alumnos, queridas alumnas, a una nueva cursada que vamos a tener en este tercer trimestre del año lectivo 2023, que se llama Introducción a la Teología. La verdad que ahora sumergirse en un ámbito que sé que para todos nosotros, todos, incluido yo, es un ámbito a veces desconocido, ¿verdad? Muchos de nosotros le tenemos miedo a la palabra teología. Ya desde ahí decimos, wow, o sea, casi el teólogo es aquel que toca el cielo, ¿viste? Con la mano. Y entonces uno se siente a veces tentado a sentir que no va a poder entender muchas de estas cosas. Sin embargo, es una materia muy linda, es una profundización del misterio de Dios y de sus distintas manifestaciones, y que creo que bien nos hace a nosotros conocer esta revelación que Dios ha tenido de sí mismo a través de este conocimiento que vamos a tener durante esta cursada. Eh, la teología para algunos es tanto complicada, incluido yo, no soy muy ducho yo en la teología, sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que conozcamos, muy importante. Si queremos ser fieles y serios y honestos estudiantes de la palabra, la teología tiene que estar en nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lo más interesante de esto? Y que yo bendigo a Dios por la vida de nuestro profesor, porque algo que nosotros aquí en el seminario cuidamos es que no queremos formar teólogos ni teólogas, ¿no es cierto?, que salgan envanecidos de conocimientos, sino queremos seguir formando siervos y siervas de Jesucristo. Y que la teología, ¿verdad?, no se convierta como en un distintivo de decir, oh, yo sé de teología, sino más bien que los conocimientos teológicos lleguen a nuestra mente y transformen nuestro corazón. Y que podamos hacer uso de la teología para bendecir a los demás, para cuidar del cuerpo de Cristo y para seguir siendo siervos y siervas de Jesucristo. Y la verdad me place mucho agradecer a un querido amigo, quiero decirlo así, un querido amigo que Dios y la vida que Él me ha dado me permitió conocer, el pastor Jesús Rodolfo Tavera, ministro de la Iglesia de Dios en México, eh, haya aceptado tomar este desafío. La verdad que yo quiero de confesar que estaba preocupado para poder solventar el profesor en esta materia, pero creo que el Espíritu Santo fue el que guió todo esto y, y bueno, puso en el corazón del pastor Jesús Rodolfo esta, esta idea. Me dijo, si yo le sirvo, aquí estoy. Y le digo, Chuy, claro que me servís. Y perdón que le diga a Chuy, pero eso es una forma cariñosa que tengo de decirle, ¿verdad? Eh, yo lo conocí al pastor hace un par de años, cuando Dios me dio la bendición después de pastorear aquí en Argentina, que estuve los 6 años en Oberá. Yo volví a México y me asignaron la iglesia donde el pastor Jesús Rodolfo asistía, la iglesia ya en Guadalajara, Jalisco, en la calle Chilardi 319, si no mal recuerdo, 319, Colonia Santa Teresita o Villaseñor, allá en Guadalajara. Bueno, la verdad que cuando yo llegué, yo vi a un hombre así grandote, serio, dije, ay Dios, Dios, ya empezamos mal. Y un tipo bien propio, bien propio.
bien arreglado porque el pastor se viste bien. Y yo decía, la pucha, che, ay, no sé cómo me va a ir con este cristiano, ¿viste? Y, y la verdad que increíble, hermanos. En esos 2 años, el pastor tuvo la bendición de ser mi copastor. Yo le agradecí mucho porque él fue mi copastor durante todos estos años. No fueron años tan fáciles tampoco. Y el pastor Jesús Rodolfo fue siempre mi apoyo. Es un tipo que siempre estuvo allí para meterme el hombro, para ayudarme, y yo le estoy profundamente agradecido de muchas cosas en mi pastorado allá en Chilardi. Y bueno, desde ahí tuvimos una linda amistad que hasta ahora persiste, ¿verdad? No siempre es así, no siempre es así. A veces uno deja de ver a las personas, deja de tener contacto con ellas, ¿no es cierto? Y en el caso del pastor, yo creo que gracias a Dios no fue así, y le agradezco mucho a él que haya aceptado. Así es que bueno, el pastor Jesús Rodolfo, no sé cómo va a querer que lo nombren, si como Jesús, como Rodolfo, Jesús Rodolfo, ya él sabrá, pero quiero decirles que eh, es un hombre que conoce mucho. Me encanta platicar con el pastor porque ya ustedes lo van a tener de profesor en otra materia que se llama Historia de la Iglesia. Él ya es titular de la materia Historia de la Iglesia, y la verdad que es un capo. Él conoce, tiene fechas, nombres, lugares, bueno, increíble. Yo creo que van a disfrutar mucho la clase con el pastor. Bueno, él ha estudiado en distintos lugares, ¿verdad? Eh, Está estudiando también el seminario en línea que ofrece el SEM allá en la iglesia en México. Este, y bueno, es padre de 3 hermosos hijos, ¿verdad? Eh, que son maravillosos sus hijos. Este, y bueno, un reconocimiento especial para su esposa, para mi hermana Raquel, que le aguanta al pastor. La verdad que es una linda familia que Ver y yo tuvimos la oportunidad de disfrutar. Bueno, sin mayor preámbulo, hermanos, ustedes ya van a conocerlo mucho más al pastor. Ayer en la presentación que tuve del pastor Ismael también, viste, me emocioné porque, bueno, es lindo, viste, ver gente linda, viste, que nos quiere apoyar, que quiere compartir con nosotros, viste, que quiere invertir en el liderazgo aquí en Argentina o en Sudamérica y México también. Y la verdad que eso, el seminario se emociona un montón y yo también. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a orar para poner en las manos de Dios esta cursada y que el Señor les guíe en esta hermosa aventura de la teología. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por darnos una oportunidad más de poder profundizar, de poder escarbar en el misterio tuyo, en ese hermoso misterio de fuente inagotable de verdad, de misericordia y de luz. Una luz maravillosa, Padre, que nos sigue guiando en el concepto de nuestra salvación, que sigue dándonos esperanza de la vida eterna. Un Dios que ha querido revelarse de una manera especial a través de la historia, y que, Padre, acercarnos a ti y querer conocerte, lo queremos hacer con temor y temblor. Lo queremos, Señor, hacer con profunda reverencia. Lo queremos hacer con profunda humildad. Queremos acercarnos, Señor, a la realidad que representas, pero no desde nuestros falsos orgullos, sino desde nuestra necesidad de conocerte más para amarte más. Gracias te doy por la vida de tu siervo, nuestro querido profesor, que hoy ha querido compartir su vida, su tiempo, su dedicación, su esmero en formar en nosotros este concepto de teología. Bendícelo, por favor. Bendícenos a nosotros como alumnos, alumnas, que vamos, Señor, a escuchar esta enseñanza, y permite que esto, insisto, nos permita amarte más, mucho más. Padre, ponemos toda esta cursada en tus preciosas manos, en la guianza del Espíritu Santo, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanas, quedan en muy buenas manos. Amigo querido, muchas gracias. La casa Muchas, es toda tuya. muchas gracias, saludos a todos y
Pues nuevamente, hermano Abraham, qué bonito poder escuchar como siempre a un amigo y todos esos lindos sentimientos que hay de ustedes hacia nosotros son, ¿cómo se puede decir? Es que se me olvida la palabra, pero quiere decir como retribuidos, pero no es esa la palabra, porque no estamos Recíprocos, amigo. eso, recíprocos. Es que antes de empezar a dar clases en el seminario argentino, a mí me dieron clases de argentino. El hermano me dijo, no puedes decir esto, no puedes decir esto. Hay palabras que se usan acá en el norte de América, que no se usan en el sur de América. Y entonces dije yo, ahorita me quedé pensando, ¿se puede decir o no se puede decir? Pero son recíprocos. Muchas gracias. Lo único que tengo es altura porque el traje que me conoce lo sigo teniendo. Ese traje yo creo que debe haber sido inglés porque ya lleva como 20 años conmigo. Y bueno, mi nombre es Jesús Rodolfo Tavera Ugalde. A mí me gusta que me digan Rodolfo o Chuy. No, no, no pasa nada. No me gusta el nombre de Jesús. La semana pasada platicaba con mi esposa. Porque al que se llama Jesús le tienen que decir Señor Jesús? Pues ni que fuera quién o qué, ¿no? Es un nombre que me parece bastante, bastante grande como para mi persona. Y la verdad de las cosas es que es algo que no creo cubrir. Hablando de Jesús y de Rodolfo, pues yo me identifico más con el significado de Rodolfo. También me pueden decir Rodo, no pasa nada. Actualmente, bueno, me gustaría compartirles una presentación para conocernos y también en la medida de lo posible saber si ustedes pueden abrir su cámara para podernos conocer y estar en confianza. Vamos a estudiar una clase que según el grueso del estudiantado le parece difícil, pero nosotros conocemos a Dios y la teología no es otra cosa sino que conocer a Dios. Obviamente la teología tiene conceptos, tiene cosas y nos puede llegar a confundir esto de la teología, es decir, tengo que saber, tengo un compañero que dice, ¿y a poco para ser pastor tengo que ser teólogo? Y no sé si ustedes conozcan al profesor Ausencia Arroyo, y él le dijo, lamento decirte que sí, lamento decirte que sí por tu expresión, porque nosotros hacemos teología cada vez que nosotros abrimos la Biblia, cada vez que nosotros nos expresamos. Es más, decía el profesor, cada vez que tú vas a un funeral y les tiendes el pésame a la familia, estás haciendo teología porque estás extendiendo un consuelo de parte de un ser superior hacia alguien que está dolido, ¿no? Y él mismo mencionaba, incluso dice, mira, cuando tú dices, hablando de la religión popular, cuando tú dices que en paz descanse, es un deseo muy bonito hacia la persona, aunque sabemos que va a descansar en paz y que ya está descansando y que no sabe nada de lo que tú le estás deseando. Es un deseo muy bonito para la persona que falleció y para la persona que está recibiendo ese pésame. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tal vez a veces queremos que cuando conocemos teología, tener un concepto mucho más alto o tener palabras más rebuscadas o más rimbombantes, y simple y sencillamente no. Conocer de teología nos ayuda a comprender nuestra fe, ¿no? Porque ninguno de nosotros o ninguno en este mundo ha subido hasta la silla de Dios y ha platicado con él como para saber cómo es él. Y entonces poder decir, mira, Dios es de esta manera, Dios piensa de esta manera, Dios actuaría de esta manera. Entonces, en ese sentido es que la teología nos ayuda a comprender nuestra fe. Y bueno, vamos a estudiar esta mañana eso, y nuevamente les vuelvo a invitar a que si pueden abrir sus cámaras y tener esta oportunidad de vernos, sería muy bueno para la clase.
Y bueno, pues el nombre de la materia es Introducción a la Teología. Hace un momento contestándole a lo que decía nuestro hermano Abraham, no quiero que salgan de aquí unos teólogos, lo que sí me gustaría que salieran de aquí es que tuvieran un gran concepto de lo que es la teología y pudieran ayudar en sus comunidades a entender que esto no es nada pesado, que esto no es, o sea, no tiene que ver nada con sabios ni con gente inteligente. La teología simple y sencillamente es una manera de explicar nuestra fe. ¿Desde dónde? Desde nuestro propio conocimiento, desde nuestra propia fe, desde nuestra diaria vivencia y por ende, pues entonces no vamos a tener como que mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a la presentación. Mi nombre es Rodolfo Tavera. Si se dan cuenta ahí, bueno, yo soy ministro de la Iglesia de Dios. Actualmente soy copastor en el Templo Monte de los Olivos. Soy esposo de Raquel Moya. Raquel Moya es mi esposa desde hace 30 años. Es ella la de las flores. Soy papá de Diego, el más alto de aquí, y este muchacho pues es un gigante. Dios me lo regaló y tiene actualmente 29 años, por allá sí. Soy papá de Valeria, esta chica. Diego es psicólogo, Valeria es radiólogo, y Pablo, él es asesor de ventas. Somos la familia Tavera Moya y bueno, actualmente vivimos como una familia, todavía el Señor nos permite estar juntos, disfrutarnos. Ellos no son casados, son solteros. Y bueno, pues yo pertenezco a esta familia y la parte trasera es la parte del púlpito del Templo Monte de los Olivos, donde decía nuestro hermano que había sido él pastor por ahí del 2019, 2020. Y yo estoy a sus órdenes, no sé si puedan anotar por ahí mi número, mi número celular para cualquier cosa, ahorita lo ponemos. Me pueden comentar cualquier cosa, me la pueden dejar en el foro. Ahí nos estaríamos comunicando. Y bueno, pues vamos a hablar un poco del formato de la clase. Mm, Para, para nosotros va a ser muy importante, estoy hablando de la clase que vamos a tomar, va a ser muy importante la participación en clase. Si toman la clase de forma sincrónica o asincrónica, esto no impide que ustedes participen. Las tareas no van a ser tan pesadas y va a haber un trabajo final también. Por ahí escuché que los compañeros de la materia de historia pues le batallaban con la, con la tarea. Hoy no va a ser tan pesada. Y bueno, ya me salvé. La semana pasada vi que alguien se tardó 4 horas y media en evaluarlos en el trabajo final. Entonces, en esta ocasión va a ser muy sencillo. Se va a tratar de tres trabajos de investigación. Se va a tratar de definir estas primeras palabras, qué es antropología, qué es apologética, qué es atemporal, qué es cognoscitivo, antropología y qué es credo. Vamos a buscarlo en un diccionario de preferencia, que sea un diccionario bíblico o que sea teológico, o si tienen un diccionario de español, en las acepciones, en la parte que tenga que ver con doctrina y fe, esa va a ser la definición que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de antropología bíblica que hablar de antropología e historia. No va a ser lo mismo hablar de una dispensación eclesial que hablar de una dispensación en un tribunal. Y entonces vamos a investigar también estas partes, ¿no? ¿Qué es ética? ¿Qué es étnica? ¿Qué es exegética? ¿Qué es hermenéutica? ¿Qué es iluminación? ¿Qué es inmutable? ¿Qué es infalible? ¿Qué es magisterio? No va a ser esto para hoy ni para mañana. Ustedes tienen un sílabo y en ese sílabo están las fechas en las que nosotros tendríamos que conocer y compartir en clase la investigación de qué significa cada una de estas palabras, ¿no? Esto es para irnos formando y normando el criterio de esta materia. Teología es pesada porque tiene que ver con todo esto, con la antropología, con la apologética,
La teología puede ser temporal o atemporal. Mm, tiene que ver con métodos cognitivos, tiene que ver con esta cosmología en la que estamos y tiene que ver con el credo. La teología cristiana no es lo mismo que la teología católica, no es lo mismo que la teología bautista. Y nosotros para este sentido de la clase, pues obviamente vamos a hablar de teología en el sentido de lo que nosotros creemos, es decir, teología de la Iglesia de Dios del séptimo día. Pero va a estar regida por una teología no dogmática y no confesional. Es decir, nosotros vamos a empezar a conocer lo que es la teología desde su forma natural, pero no vamos a decir, la teología de la Iglesia de Dios es así y así, porque al final de cuentas, los librepensadores o los maestros en teología, los padres de la teología, no nacieron en la Iglesia de Dios séptimo día. Ellos han influido con su forma de pensar, con su forma de investigar, para que nosotros hoy conozcamos de mejor manera cómo influye nuestra fe en las vidas de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, las tareas tienen que ver con esto y aquí me gustaría que pusieran un poquito de atención, porque nosotros conocemos a Dios de alguna manera. Tal vez yo conozco a Dios porque mi papá me educó para ser cristiano de la Iglesia de Dios, o tal vez yo conozco a Dios porque alguien me evangelizó y yo acepté al Señor, pero no puedo quitarme de la mente de dónde vengo yo. Entonces yo tengo una concepción de Dios, incluso si yo tengo papá y papá es duro, es áspero, es fuerte, es inflexible, yo tengo una idea de Dios distinta de la que si tengo un papá que es todo amor, que es toda compañía, que es toda presencia, que es bondadoso, que es muy bueno. Entonces allí habría dos concepciones distintas de lo que tengo yo, cómo conozco a Dios. Y la otra es, si yo lo acepto, cómo soy yo, y en ese sentido incide quién me presentó a Dios, cómo acepté yo a Dios y de dónde provengo. Esas tres cosas las tenemos que tener muy claras porque eso es base para la concepción de cómo es que nosotros miramos a Dios, ¿no? Entonces, vamos a leer el primer capítulo del libro de Justo L. González. Justo L. González es un personaje que más sabe y además está vivo aún sobre historia de la iglesia, historia del cristianismo. Entonces, él sabe muchísimo al respecto también de lo que es teología. Quiero comentarles que tal vez ustedes, más adelante, así como lo dijo el hermano Abraham, vamos a estudiar juntos historia de la iglesia. Cuando yo doy clase de historia de la iglesia, les comento que estudiar historia es como levantar un muerto para que nos platique lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió hace 2 siglos, lo que sucedió hace 6 siglos. Entonces nos platica qué sucedió y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de qué fueron los hechos que hizo, entonces estamos haciendo historiografía. Es decir, nos estamos documentando para que la historia cobre un verdadero valor. De esta misma manera, cuando nosotros nos preguntamos qué es la teología, tenemos que saber quién nos presentó a Dios, cómo lo aceptamos, definir por qué lo aceptamos y también qué beneficio está dando a nosotros en nuestra vida conocer a Dios, ¿no? Entonces, tendríamos que tener estas preguntas rectoras cuando vayamos a leer esto. Responde y atiende a estas preguntas rectoras de la lectura. ¿Cómo conozco a Dios? Les quiero aquí decir un testimonio bien rápido. Yo nací conociendo a Dios desde que tenía 3 o 4 años. Yo voy a la iglesia de Dios. No he conocido otra confesión. Tal vez a mí me bautizaron en una iglesia católica por tradición, pero yo nunca fui a misa, ni mis papás iban a misa, ni nada de esto. Entonces, yo por rebeldía, hasta mis 37 años, acepté a Jesús como mi Salvador. Entonces yo conocía a un Dios que le cambió la vida a mi papá,
Yo conocía a un Dios que hizo que el matrimonio de papá y de mamá funcionaran mejor, pero yo decía, pues es que yo no tenía ganas de conocer a ese Dios. Yo no tenía ganas de haber nacido ahí, porque a mí me parecía pesado ser como somos, ¿no? Observamos el sábado, tenemos ciertas restricciones en cuanto a la ley de la alimentación, y entonces yo te quiero decir que yo conocí a Dios desde una forma dogmática. ¿Cómo es esto? Yo conocí a Dios desde una doctrina equivocada. Yo no conocí a Dios desde el Evangelio. Ahora que conozco a Dios desde el Evangelio, me arrepiento de no haberlo conocido en mi juventud como si fuera un Dios de amor, como si fuera un Dios del Evangelio. Y entonces por eso esta pregunta, ¿cómo conozco a Dios? Antes de iniciar la lectura, pregúntate, ¿quién te presentó a Dios? ¿Cómo lo conoces? Y aquí en este sentido yo quiero platicarte que, pues obviamente papá, mi padre, me presentó a Dios. Él me enseñó a honrarlo, a alabarlo, a bendecirlo, a pedirle, pero me enseñó desde el punto de vista, yo le preguntaba, oye papá, y por ejemplo, ¿por qué Dios corrió a Adán del paraíso en el primer error? Si Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, ¿por qué tuvo que echar a Adán en la primera que se equivocó? O sea, a mí no me checaba eso. Y entonces hay cosas que nos tenemos que preguntar, porque las dudas, nuestras dudas nos llevan al conocimiento. Si nosotros no dudamos, pues es que no queremos conocer o entonces es que ya sabemos todo. Pero les quiero comentar esta mañana, hermanas, hermanos, que si nosotros dudamos, estamos parados sobre el montículo del conocimiento. ¿Por qué no es suficiente una mera descripción o concepto de lo que la teología es? Y quiero que piensen en eso. No es suficiente que a ti te digan, ah, mira, te presento a Dios y con eso vamos a conocer a Dios o vamos a aceptar que Dios es importante para nosotros en nuestras vidas. Entonces pregúntate eso, ¿por qué no es suficiente una mera descripción? No sé si te ha pasado que hay alguien que dice una cosa y, y una familia o una comunidad o un estado lo cree, pero hay alguien que está cada 8 días o cada vez que puede diciendo cuestiones interesantes para una familia, para una comunidad o para un país y no le creen. Entonces, ¿qué hay aquí adentro? Porque a veces no es suficiente el mero conocimiento, el mero mensaje, porque hay veces que no es suficiente eso. Habrá que preguntarnos eso también. Y la otra, ¿cómo describirías la teología sistémica, cuyo escritor fue Orígenes y aún hoy está en vigencia para muchos? Orígenes fue uno de los primeros teólogos. Estamos hablando de hace casi más de 2000 años. Y él inventó una cuestión que se llama teología sistémica, es decir, él inventó una teología para cada cosa. Y cada cosa trata de darle respuesta a las cuestiones de la fe. Y da por resultado que hoy nosotros a veces seguimos pensando en esa teología de hace más de 2000 años. Y quiero que respondas bueno, que leas este primer capítulo pensando en esto. ¿Qué relación hay entre la gracia y la teología? Y la fecha máxima de entrega de esto sería para el 28 de octubre. Porque esto te va a servir para un trabajo final que vamos a hacer. El trabajo final va a ser bien sencillo. Vas a tomar una de las diapositivas de las presentaciones o una lámina de las presentaciones. Vas a explicar por qué te interesó. La fecha de entrega para esto sería el 10 de noviembre y la evaluación final va a ser bien sencilla. Realizar un video máximo 10 minutos, o sea, el mínimo puede ser un minuto, pero máximo 10 minutos explicando la teología y la relación con alguna materia adyacente o auxiliar de la teología. Por ejemplo, ética y teología, o ética e historia, perdón, o teología e historia, o teología y apologética, o teología y antropología, y vamos
a explicar qué relación tiene desde mi punto de, no desde el punto de vista catedrático ni desde el punto de vista universitario, no, desde mi punto de vista, lo que yo aprendí. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener una descripción muchísimo más ligera, muchísimo más potable de lo que es teología. ¿Ok? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda. Pueden abrir su micrófono y preguntar antes de empezar con nuestra materia, entrar a lo que es nuestra materia. Con permiso. El video de 10 minutos que tenemos que hacer como trabajo final, ¿lo tenemos que subir a dónde? ¿A YouTube o a alguna plataforma? No sé si actualmente en la plataforma del seminario se pueda, y si no, pues abrimos una carpeta en YouTube para ahí guardarlos y ahí verlos. Muy buena observación, hermana Liliana. Gracias. ¿Alguna otra observación, alguna otra pregunta? Bien, pues vamos a avanzar en esto. Nosotros vamos a tener, según el calendario que me pasaron, seis fechas para tomar clase. Las clases van a ser de 40 minutos. Posteriormente va a haber un receso de 15 minutos y una segunda parte de 40 minutos y después un espacio para preguntas y respuestas. Al inicio de cada clase vamos a tener un momento para recordar y para participar sobre lo investigado o sobre lo aprendido en la clase anterior, ¿no? Cada semana vamos a tener, perdón, aquellos 6 son 6 semanas, no son 6 espacios, son 6 semanas. Cada semana vamos a ver dos temas diferentes por semana que tienen que ver con el quehacer teológico, que tienen que ver con la descripción de la teología y sus implicaciones en las diferentes ciencias o las ciencias auxiliares. Vamos a ver cómo se divide la teología, vamos a ver la teología evangélica, vamos a ver las bases del conocimiento teológico, de dónde se obtiene, cuáles son sus limitaciones, y finalmente vamos a ver teologías contemporáneas, ¿no? Si nosotros nos podemos dar cuenta aquí, no hay una teología que rija o que sea la rectora para las teologías del resto del mundo. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la teología de la liberación, pero la teología de la liberación es precisamente para toda la América Latina, nace en Perú por estos tiempos de opresión que vivieron en el tiempo de Alan García y de Fujimori. Entonces es una teología de la liberación. La teología de la esperanza nace en Alemania, después de la época nazi, y actualmente las teologías contemporáneas tienen que ver con la teología como la teología esta de la prosperidad, conocer, de que nosotros vamos a conocer lo que tiene que ver esa teología y cómo puede incidir en nuestro medio ambiente, porque nosotros generalmente estamos acostumbrados y somos muy dados a ser cerrados en nuestra forma de teologizar, y hay veces que no aceptamos a alguien, pero el conocimiento de Dios nos va a llevar a entender y a conocer que Dios, el Dios que nosotros conocemos, es un Dios de amor y es un Dios de bondad. Y esto tiene que ver con la práctica de nuestra fe. Vamos a tener libros de consulta. Karl Barth, que es un teólogo súper interesante. Él escribió Introducción a la Teología Evangélica, está en su sílabo. Y obviamente vamos a leer a Justo L. González con esto de la Introducción a la Teología Cristiana, y vamos a leer su capítulo primero. Les mandé más libros. Esos libros de más, ustedes los pueden consultar, ustedes los pueden leer, y en cualquier momento ustedes pueden, como les comentaba hace un momento, tomar el teléfono y marcarme, y podemos empezar a hablar a ese respecto, ¿no?
Lo más interesante aquí es que nosotros no nos vayamos a quedar con una duda, porque también les quiero comentar algo. La teología es como en la mañana cuando tú te levantas y vas a tu cocina y está todo limpiecito, pero pasan algunas horas y entonces el lavatrastes está lleno de trastes. Y en lo personal a mí no me gusta lavar trastes, pero si dejo los trastes de la mañana con los trastes de la tarde, va a ser bien complicado a media tarde lavar los trastes. Entonces con la teología pasa igual. Si vemos una teología y no la comprendemos, es mejor que nos detengamos y no tratemos de esperarnos a la siguiente descripción de la otra teología, porque se nos van a acumular y entonces va a ser más difícil comprender la de la primera vez. Entonces, en ese sentido, ustedes anoten, apunten, anoten sus dudas y siempre levanten la mano. No hay peor pregunta que la que no se hace. Nosotros vamos a aprender más de preguntar, vamos a aprender más de consultar que de la misma clase que vamos a tener, ¿no? Y bueno, pues no sé si tengan aquí alguna pregunta, alguna duda. Creo que esto es muy digerible, muy potable y entonces también estoy abierto a cualquier, a cualquier sugerencia, cualquier tema que ustedes me quieran sugerir, decir en este momento, antes de empezar ya lo que es nuestra materia. Tienen el micrófono si quieren preguntar algo. Permiso. Yo quiero preguntar sobre donde dice el inicio de clase tendremos un momento de recordar y de participar sobre lo investigado. Cada vez que vamos a tener clases tenemos que investigar sobre lo que presentó anteriormente. No. Todo eso que había que... No, voy a tratar de definir eso. Si para la clase siguiente, según su sílabo, hay que definir algunas cosas, entonces vamos a tener un espacio para hablar sobre lo investigado. En este caso hay 3 tareas de investigación. Eso significa que tal vez para la próxima clase no lo vamos a tener, pero para la tercera, cuarta y quinta clase sí vamos a tener un espacio para hablar de lo investigado y tal vez la sexta, la séptima y la octava y la novena no vamos a tener que hablar nada sobre lo investigado, pero sí vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. No sé si fui claro. Ok. Sí, muy claro. En caso de, bueno, en mi caso yo cuento con diccionarios, o en algunos escolares y otra no sé de qué lengua, no sé qué. Debe haber algún diccionario cristiano en internet, ¿no? ¿Servirá como base de investigación? Sí, sí, incluso voy a tratar de subir un diccionario bíblico o teológico para que puedan usarlo como método de consulta. Buenísimo, gracias. Ok, pues no sé si haya más cuestionamientos y si no, pues continuamos. Y bueno, pues hace un momento yo ya les estaba diciendo ya casi la clase, se me estaba olvidando un poco hablar de cómo vamos a llevar la materia y todo esto. Y bueno, quiero comentarles, vamos a tratar de definir qué es teología, que es lo primero que nos tendría que tocar. Y bueno, aquí pasa esto, ¿no? Cuando usted oye el término teología, ¿en qué piensa? ¿Qué imagen tiene usted de la teología o del teólogo? Y bueno, hace un momento, bien decía nuestro hermano Abraham, a nosotros nos parece la teología como algo muy rebuscado, como algo muy profundo, como algo que no está al alcance de nosotros, pero la teología es más sencillo que eso, ¿no? Y tal vez pensamos en la teología como un vestigio del pasado, o tal vez pensamos en la teología evangélica, que es la que generalmente más nos concierne a nosotros, o la teología protestante, porque es de donde nosotros venimos. No sé si ustedes este, estén de acuerdo o no en este concepto, pero lo voy a vertir en la clase. Si Martín Lutero, si Martín Lutero no se hubiera opuesto a la Iglesia Católica con sus 95 tesis, el protestantismo no existiría. Es decir, gente como nosotros que creemos y que conceptualizamos a Dios desde una vertiente distinta. Es decir, Martín Lutero no estaba de acuerdo con que se pagaran indulgencias, Martín Lutero no estaba de acuerdo con la idolatría,
Martín Lutero no estaba de acuerdo con que la misa o la Eucaristía fueran, o la liturgia fueran en latín. Martín Lutero no estaba de acuerdo con muchas cosas y él se opuso a esas. Pero Martín Lutero no dijo, voy a formar el protestantismo. Martín Lutero quería que su iglesia hacia el interior cambiara. Y de ahí nace la teología protestante, ¿no? Las 5 solas, no sé si ustedes las conozcan, pero solo la Biblia es la palabra de Dios, solo la gracia salva, solo a Jesús se es dada toda la gloria, solo el Padre, solo al Padre se le reconoce y se le honra. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos basados en esas 5 solas. Y solo la fe salva, no es por obras, ¿no? Entonces, la teología protestante de alguna manera permea a lo que nosotros somos en esta actualidad. Y bueno, aquí va a ser importante ir pensando ya en esta parte. ¿Cómo vemos a la teología? ¿La vemos como un vestigio del pasado? En este sentido, estas preguntas pueden ser muy trascendentes o muy poco trascendentes si nosotros pensamos que esto es un vestigio, que esto es algo ya pasado, que esto no tiene vigencia. ¿No? ¿Por qué? Porque los razonamientos, las técnicas y aún los conceptos básicos de teología pueden sonar como el eco de un contexto muy lejano a la realidad que vivimos. Y esto es cierto porque cada 8 días que nosotros asistimos al templo, a la iglesia donde vamos, no decimos, la teología dice, decimos, la palabra de Dios dice. Pero todas las veces que nosotros escuchamos una predicación de cualquier pastor, lo que estamos escuchando es su teología, es su forma de conocer a Dios. Son ahorita las 7 de la mañana. Vamos a dar un espacio de 15 minutos. Son las 7:05. ¿Qué hora tienen ustedes, perdón? Las 10:04. Ok, vamos a regresar cuando sean allá las 10:19 y cuando sean aquí las 7:19 regresamos. Vamos a hacer un pequeño receso, no se salgan de la clase y en 15 minutos por aquí nos volvemos a ver.